something that Jesus did, but before entrar a la palabra, a modo de to go introducción. to the prescription, Escudriñaba hoy la palabra I was study the prescription today. y hubo tres palabras que There el was Señor me llevaba there were a meditar three en ella, ¿no? words that God made me Y la quiero leer meditate en it. modo de introducción. I want to read Y usted, as cuando an leamos la introduction, palabra, as va a cobrar más sentido, ¿verdad? introduction. When you read Uno es the fatiga. prescription, could understand Una de las better. palabras era fatiga. Y saben que yo tenía un mal concepto de fatiga, pensaba que This word fatiga is era cuando uno no tiene ganas de hacer nada. when you don't want to do ¿Y sabe anything, lo que es when you fatiga? feel tired. Do Dice you know what it means? sensación de cansancio When o you feel debilidad. tired and weakness. O sea que cuando uno siente fatiga, When you are encuentra cansado, se tired, siente débil. you feel Y la mente, cuando hablamos de fatiga, weak. la mente, When hablamos you de feel dificultad that para way in your pensar. mind, you couldn't think Miren todo lo well. que encerraba esta palabra, ¿verdad? Think about what all these words. Dificultad para pensar, recordar cosas y prestar atención. When you want to think Todo about esto fun encierra things, esta palabra. all Yo pensé these que things era, happen in this world. una fatiga, pensé que era I thought that cansancio, when digo, ganas de no hacer, ¿no? when Y you al don't want to contrario, do es anything, cansancio, debilidad, it means y no nos deja pensar. when you are tired, when you Dificultad para pensar. when you have difficult to Otra de las thought. palabras que el Señor me llevaba Other a word that escudriñar God era wants to talk turbar. today, when you feel in your heart like sadness, Turbar significa it means causar un profundo temor cause when y you desconcierto en el cause corazón. when you Otra palabra. don't are sure in your heart Un about profundo something, temor y when you desconcierto en are el afraid corazón. about something, Eso significa turbar. when you Y feel otra de las palabras, endurecer. when you Cuando your uno heart is endurece el corazón. Todas is estas hard. palabras que yo hoy le Is, estoy leyendo es el significado bíblico, lo que this is significa en la Biblia, ¿no? it what Porque means nosotros in the siempre nos Bible. paramos en la Biblia. We always talk Y about the endurecer Bible. significa orgullo e incredulidad. When you are Estos tres adjetivos. Y ahora usted va a entender por qué yo you will understand le estoy why leyendo esta are palabra. saying these words. Y ahora sí vamos a Marcos. We need to go to Voy a Mark. hablar en Marcos. God wants to talk in Mark chapter 6. Capítulo 6, versículo 45. Verse 45. Jesús anda sobre el mar. Jesus walked Y on esta the palabra es water. conocida porque This es prescription cuando everybody know lo ve venir a Jesús because y le dice que God quería ir a talked donde to estaba Peter él, ¿verdad? and made him Bueno, pasa que le agarró and temor y made todo. him walk through the sea. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, pero And Dios quiere God, darle otro enfoque hoy a esta palabra. but God wants to Nos quiere talk hablar de distinta about manera. Usted lo puede leer también en another Mateo, focus. en Lucas. You can Pero read Marcos it le da otro in enfoque. No Matthew, Luke. no menciona a Pedro, ¿verdad? Mark Cuando didn't mention Peter siente when el temor he y tried se to hunde. walk on the sea. When ¿Lo tiene? Marcos did you 6, find it? versículo 45. Mark chapter 6, Y dice la verse palabra del Señor. 45. The word of God says. Agito cuando canto, ¿eh? Estoy haciendo dieta, mi hermano. Así que ya no I sé feel qué a hacer, little pero igual me tired. agito. Tengo que hacer gimnasio, me parece. Marcos 6, versículo 45. Verse 45, chapter 6. Enseguida Jesus hizo a sus immediately discípulos entrar en la insisted barca that e ir his delante disciples de get él into a the boat Bethsaida, and go en la ahead otra ribera, to the other side, entre to the tanto que él Bethsaida, despedía a la while multitud. he was Y para que usted dismissing the crowd. entienda un poco por qué Jesucristo hace esto, él había dado de comer, To you to understand, había multiplicado el pan y los he peces, feeds había a lot of dado de people. comer a un montón de personas, ¿verdad? He Entonces multiplied Jesucristo, the después bread de and ese milagro fish. con After el that pan y los miracle, peces, él with the decide bread decir a sus and discípulos que fueran delante, fish, ¿verdad? Delante de él. he told to his Al otro disciples lado, to dice go la palabra. to Y ahead después from him. que los hubo despedido, And after he said goodbye to them, perdón, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo and hubo after he despedido, said se goodbye fue to al them, monte he a orar. went to the mountain Y to pray. algo que para
para acotar, ¿verdad? Yo pensaba en Jesús and I was thinking about y Jesus, me imaginaba and I la imagined him, multitud y the predicamos muchas multitude. veces sobre esto, ¿verdad? We Cuando dice says a que lot él about that. se quedó despidiendo a la multitud. He was saying goodbye to the Imagino mucha people. gente acercándose I después imagine a lot of de people haber around visto him cómo Jesucristo había dado de comer a tanta after gente, ¿no? he feed Yo a lot of imaginaba estar people. ahí, digo, bueno, quiero estar cerca de Jesús, quiero decirle, hablarle, ¿no? Y dice que After Jesús I se quedó saw or hablando, you saw se that, quedó despidiendo a la gente. I want to talk with Él se Jesus. tomó el trabajo, ¿no? He Yo me imagino he was la talking to gente the people. He acercándose, was saying abrazándolo, ¿no? goodbye Porque to the tantas people. personas Everybody lo hugged seguían him, y cuando want to be with escuchaban que él him, estaba, la and they multitud iba. listened to Ellos him. The buscaban multitude was with momentos him, para estar solos, pero no podían porque cuando but la they gente se couldn't enteraba que Jesús estaba por ahí, be alone, lo because seguían, ¿no? Entonces when yo all pensaba the y people meditaba knew y that digo, God Jesus seguramente was there, lo everybody sabemos, wants ¿no? to Pero see him. verlo transmitía paz seguramente, He sus transmits palabras, sus peace, maneras, no sus his miradas. words, Por eso la gente lo seguía. Él se tomaba the el way he tiempo, looked at ¿no? the people. Tenía He compasión de took las almas. time. He Eso decía unos had versículos más compassion adelante cuando habla de que alimentaba a la multitud, ¿no? when he Y fed sigue the su multitude. palabra y He was dice, y compassion of them. después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Now Y saben when que uno and after he said unos goodbye días to atrás them, yo he went to estaba the leyendo la mountain to palabra y pray. era costumbre de Jesús It was apartarse e irse al monte a routine orar. for him to Él go to buscaba the siempre un tiempo mountain to pray, para ir y tener tiempo con el and Señor. he Él se always looked at apartaba. time to be Dice la with palabra que God. él siempre iba al He monte a got orar. away. Él solía, era una costumbre. It que was él se routines for him. ¿verdad? Y esto es para nosotros también, ¿no? This is De for tener us to ese momento de apartarse. have this Siempre lo hablamos, ¿no? moment Pero miren qué importante to be porque with God. Jesús es We need nuestro to maestro, have that routine, ¿no? that habit Él es as al Jesus. que nosotros tenemos que imitar. Él se He is apartaba. who we El need monte to era su lugar. imitate. Despidió a los The discípulos, a mountain los was cuales his place to seguramente pray. escogió por alguna He said razón, vio las goodbye to virtudes, his ¿verdad? Que disciple, había en cada uno and de he ellos. decided Pero to él se say apartó. goodbye. Ahora, He went alone to pray. y dice la palabra de And the Dios, word of God y says, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, now when the y él evening solo had en la come, tierra. she boat Y was in the viéndola middle el of the mar sea, con gran and Jesus fatiga, was alone on the porque el land, viento seeing the era disciples contrario. streaming Por eso yo le at decía the hoy oars. sobre esta palabra. They were streaming. I was Qué talking about que this tuvieron word los today. discípulos. Estaban en They fatiga, estaban were cansados. streaming. They were tired. Porque siempre hablamos de este pasaje y We always hacemos talk about this mención a lo que prescription, pasó con and Pedro, we pero mention dice Peter. que los discípulos But estaban the en fatiga, disciples estaban were cansados, streaming. la sensación de cansancio de viajar. Y Tired, Jesucristo estaba solo, and Jesus despierto, was hablando, alone in the pero no air. fue ajeno a esa But he situación. was Miró thinking about y them. los vio He looked at en esa them and condición he saw de them in that cansancio, condition, ¿no? that they were En esa condición de debilidad. tired. Su They mente were dice weakness. que en nuestra mente nos cuesta prestar atención, In our nos cuesta mind, we recordar. can't Todos esos sentimientos seeing, we agobiaban can't a pay los attention. discípulos And those que estaban con feelings Jesús, were with the porque el disciples, viento era contrario. because the wind Y was meditaba en cada odds. uno de nosotros, And I was cuando thinking about nosotros muchas us, veces Jesucristo los había mandado, ¿verdad? A que when fueran God sent delante. them to go Jesucristo los había ahead mandado a ese lugar. from God. Y entonces ese sentimiento de debilidad, de That cansancio, feeling, that de remar, weakness, porque el viento era contrario, because the wind estaba was sucediendo porque odds, Jesucristo les había pedido que because vayan por Jesus asked delante. him to go ahead Y así of nosotros him. muchas veces nos sentimos, And ¿no? we feel Cuando like that intentamos hacer la voluntad de Dios, when cuando we try to sentimos que do Dios nos está pidiendo algo y los what vientos God no wants son for lo que us, esperábamos. and the Nos things sentimos tal what vez happened to también us, así, it fatigados, not ¿no? what we Con were debilidad y waiting. cansancio. We feel like that, tired, Jesucristo no weakness, weak. no miró y no hizo nada. Y así es con nosotros. He is like Tal that vez with en us. este tiempo te sentís cansado, Maybe you are feeling debilitado, tired, you no puedes feel weak, prestar atención, we tus can't pay pensamientos attention, tal and your vez thoughts, están titubeando en dos and you are pensamientos, thinking porque los about vientos son two contrarios. Tal vez estás en ese lugar porque two Jesucristo thoughts. te puso, Maybe o el you Señor are in that te puso en situation ese because lugar, God porque Él put decidió you in that situaciones sobre tu situation. vida y hoy
He sent situation in your life and Pero you are déjame there. decirte que no es ajeno, porque But él he estaba is orando, dejó de worried orar y about you. miró. He was Vio a los praying discípulos. and he Y así saw con his disciple. nosotros. Él God mira is like that que los with vientos us. son contrarios. He Él knew, no es he ajeno a lo que know nos está that pasando. Si the winds realmente are estamos odds. buscando hacer su voluntad, Él If está you are mirando. trying to do Estás en ese his lugar will, porque sentiste que era el lugar donde Dios quería ponerte, you are donde there Dios te because llevó. you feel that God wants to put you there. He knew that you are tired, you are weak. Tenés dificultad He knew para that you ver have cosas, difficulties to tenés dificultad see para some situation. pensar You la situación. could not think in the good way because you are Está viendo tired. todas las cosas, Él no es ajeno. Aunque God sees pareciera everything. que muchas veces creemos y pensamos que Él no Maybe ve we o no think that escucha, God porque didn't la see situación and pareciera no we cambiar. didn't Déjame listen, decirte que but Él está bien. He's seen. Que pareciera que los It vientos no seems cambian, like the wind are odds entonces sigue en esta of palabra. you. He is seeing Sigue everything. su palabra y The word of dice, God porque says, los vientos les serán contrarios. boat was Cerca de in la the middle of the cuarta sea, vigilia seeing the disciples streaming at the oars, de la because the noche, wind vino a ellos was andando sobre el against mar. them. At Mediodía about the fourth adelantaron. watch of the night, he Viendo came to ellos them andar walking to the sobre el sea, mar, and he pensaron intended to que era un pass by fantasma. them. But when they saw him walking on the sea, Fíjense, they thought it was a viéndole ghost ellos and andar cried sobre el out. mar, pensaron que But era when they un saw him fantasma. walking on the sea, he thought it was a Ellos no ghost pudieron divisar que and era cried Jesús el out. que venía. They couldn't see Porque los that vientos eran that contrarios. Jesus was coming No because podían the ver la wind clara was solución. against them. They No couldn't see podían in the good ver way. más Their allá, sight porque wasn't, los vientos the eran view, contrarios. it wasn't Muchas good veces for nosotros them. estamos así, no podemos ver que Jesús está ahí, We can see, está obrando, we lo can't que see está that haciendo. No that podemos ver Jesus porque is there, los that he vientos is son working, contrarios. because the wind is Estamos against us, cansados, because porque we are nuestro tired. pensamiento no Our puede ver a Jesús thought porque couldn't nos see fatigamos. Jesus because we Muchas are veces a nosotros nos streaming. pasa, ¿no? Por And eso many muchas times veces it tomamos happened la to us. palabra y no sé usted, pero yo digo, muchas veces pienso y digo, ¿cómo los discípulos se daban cuenta de que era Many Jesús? times No I sé si thought te pasa. how Si the vamos profundamente, ellos estaban haciendo lo que disciples Jesús couldn't see dijo that que it estaban was haciendo. Jesus. Estaban luchando, imagínense, They were la fighting. barca estaba en medio del mar. The boat Yo was pensaba y in the meditaba middle of esto, the y todos sea. aquellos que tuvimos la posibilidad de por ahí conocer el mar, saben que All las those olas people who knew the es sea, imposible de ir contra las the olas, waves, imposible, you tiene couldn't tanta go fuerza la ola, against the es wave imposible. because Así que it's yo me very imaginaba strong, esos the discípulos wave. And I remando imagine contra that el viento, disciple, y digo, claro, how they were por fighting. eso cuando Jesús se acercaba no podían ver, porque That is the reason, no because podían tener when la they visión clara, no see, podían pensar, they no saw podían Jesus, they couldn't see pensar que era clearly, Jesús. they couldn't saw, they couldn't Y así imagine estamos that nosotros it was muchas veces, Jesus. And por las we are like situaciones que that nos tocan many vivir. times because Estamos así, it happened to us como too. estaban ellos, And we are like ¿no? them many times. Acuérdense que Remember su that. hogar es un profundo temor y desconcierto. Remember Ellos that estaban they were desconcertados afraid. They por lo que were estaban viviendo. uncertain. They didn't understand. The wind were again Estaban against them. desconcertados, no sabían They don't cómo know iban a what to salir de ese do. lugar. They Así didn't estamos know muchas what veces, to ¿no? go No out sabemos from cómo that vamos a salir. situation. And we are like that, Desconcertados. uncertain. No podemos ver. We Las couldn't olas see. cada vez son más grandes. And the wave is Las situaciones very, que nos tocan very vivir cada vez son más big. difíciles de And the sobrellevar. situation are very, Déjame very, decirte que very, Dios very bad viene al encuentro. for us. Como But lo hizo your con los God discípulos, is coming viene al encuentro. and meet you Mientras más soon. grandes las olas, más cerca If está the wave tu is Señor, big, tu Creador, your para God is rescatarte, para close salvarte. to Así rescue, lo hizo con sus to discípulos. save you. Él no se He quedó did orando, this Él with no se his quedó disciple. solamente buscando. He Él didn't se just intervino, look Él se the preocupó. situation. He was Y worried Dios about quiere them. decirte que no Let me importa tell cuán you oscura se puso that la noche, it Él doesn't está matter cerca. how Él está por dark llegar is a the tu barca y night, cambiar tu realidad. God ¿Cuánto will reciben come to esta your palabra? boat. Dios está llegando. God is Esos coming, God vientos is se van a calmar. arriving, Y and the esas olas wind van a will dejar de ser be calm. olas inquietas para ser olas calmas. The Amén. wind
will be calm. Y sigue su palabra y The Word of God dice, says, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y seeing gritaron, the disciple, porque todos le veían y se turbaron. they came to them walk Pero into the enseguida sea, habló and con ellos. but Y aún when they Jesús, saw o el him Señor, walking to sabiendo the nuestros sea, they thought pensamientos, porque it was a ghost, Jesús and siempre cried sabe out, lo que for pensamos, they ¿no? all saw him Aún and ellos were pensaron shaking que era and un terrified, fantasma but y he gritaron. immediately spoke Aún with así, them. God ¿cuántas knew your veces thoughts. nosotros no tenemos pensamientos How también, many no? of us, No many pensamos, times, ¿será que we Dios está en thought el asunto? in the bad way ¿Será and que says, Dios va a orar? God is in this ¿Será que Dios me situation. va a sacar God de will esto? work in this ¿Cuántas situation. veces nosotros no How tenemos many estos times pensamientos, no? we thought Todos en like algún that? momento lo tuvimos. Everybody, ¿Será many Dios times, think like that. que todo va a cambiar como me lo dijiste? It's true that Y aún everything will Jesús sabiendo los change, as you pensamientos de told me ellos. before. ¿Será que esto es de Dios? This is from God. Y así vamos todos los días. ¿Será que mi matrimonio va a ser restaurado? ¿Será que It mi could happen familia va that a ser my marriage restaurada? will be restored, ¿Será que mis hijos my family will van be a restored, volver? ¿Será que voy a my tener a mi kids will familia come toda again. junta? ¿Cuántas veces nos How pensamos many eso, no? times we Todos are en algún thinking momento lo about this? pensamos. ¿Será que va a llegar ese trabajo que tanto espero? Maybe ¿Será que that Dios lo word va a is hacer? coming for me. God Ellos will también change pensaban, everything. ¿no? Pensaban, porque pensaron que era un fantasma. The Eso disciples pensaron thought that they were de a Jesús. ghost. Pero Dios, aún But sabiendo los God, pensamientos, no te dice matter a what vos you are y me thinking dice a mí, about, is telling tened ánimo, you and telling to yo me. soy, no temas. But he immediately A todos spoke to los que them and estamos said, aquí, Dios nos take dice, courage, stop being tened afraid, ánimo, tened ánimo, take courage, no estés triste, don't no be estés sad, desanimado, don't be tened ánimo, discouraged. yo soy, It is no I temas. am, ¿Cuántos reciben stop being esta palabra? afraid. How many of you Dios hoy a receive todos los this que word? estamos aquí, God is telling to primeramente, us, tened ánimo, yo be soy, courage, no I temáis, am, dice el Señor. don't be Tu afraid. Redentor viene con paga y con Your Redeemer retribución. is Él no es coming. ajeno a lo que estás viviendo. Él te He puso en is ese lugar, Él te va a he sacar. put you in Él that puso sus place, he discípulos en will ese take you lugar, out from ellos that al viento place. contrario, y He Él se abrió put el his encuentro. disciple Aunque to these parecía que no iban a winds cambiar el who panorama, was against them, Jesucristo but mismo God caminó changed en everything. He dentro walked del mar y lo through the sacó. sea Amén. and take them Y out. sigue su palabra y The word of dice, God says, subió a ellos en el barca, then he got into the en boat la barca, with them, y se calmó el and viento. the wind ceased. Dios está próximo a llegar a tu barca. God is soon Si to estabas be in perdiendo your la fe, boat. Dios está If you próximo are a la losing barca. the Los faith, vientos God se is van a coming calmar. to your boat, and the wind will Y be dice su calm. palabra y dice, y His se word calmó el says, viento. Y ellos se asombraron en because gran they had not manera understood, y se maravillaron. because they don't Lo understood que Dios va a hacer en tu vida, the, te va a the laws porque esto le built the pasó a los power discípulos. and daily of. Los discípulos tal vez no esperaban que Jesús llegara. Los discípulos tal They vez didn't estaban wait pensando y that diciendo, estoy en este lugar that porque Jesus Jesús me come mandó. to them. Y tal vez tus pensamientos son estos. Maybe your thoughts are Pero like cuando this. Dios sale a tu But encuentro, when Él te God sorprende, porque come sus and made pensamientos you, son más altos everything y changed sus caminos because más altos. his thoughts are higher Tal vez and sus his discípulos tampoco way esperaban are higher than us. que Dios, Thought que and way. Jesucristo apareciera. Por eso se Th- maravillaron en su They corazón. were surprised. They were Pero hay algo más que Dios nos quiere decir en esta surprised noche. because God came to us. Y ellos se There is asombraron something en that gran God manera, wants to tell se us. maravillaban. Then he go to the Porque aún boat with no them. habían The wind entendido ceased. lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. And they were completely Dios overwhelmed quería mostrarles because they a had not ellos understood the algo laws, más. Porque ellos no but pudieron their comprender, no heart pudieron entender lo que was Jesucristo había hecho. heart-dented. Jesucristo había multiplicado el pan y los peces. They couldn't understand Y that había God dado de comer a una multiplied the gran fish multitud. and the bread and he Y muchas feed veces nosotros a no lot of entendemos people. por qué Dios And obra many de esa times forma. we could No not esperamos understand que what Dios tenga God is doing. misericordia con todos. We don't Porque understand why God Jesucristo has tiene mercy necesidad with everything. With everything. y salió al encuentro. God Vio que saw la gran the multitud necesitaba necessity. comida He saw that the y multitude solidaria. Los needs discípulos no food, podían entender.
And the disciple couldn't understand what God were Y doing. tal vez muchos de nosotros tenemos que pasar o estemos And pasando maybe por we situaciones need para to poder go entender through some lo que Dios situations quiere hacer. and understood what God Dios wants es to un Dios do. grande y poderoso God que is mira a más allá powerful God de lo que who nosotros podemos who mirar. see Por beyond eso tal us. vez Dios te llevó al lugar donde estás, para que puedas God ver sent you in that aún place mayores because cosas you de lo can que ya see viste. higher Si hay things cosas que than llevaron a you endurecer tu couldn't see corazón, before. Dios va a mostrarte cuán grande es No matter para que what vuelvas a is in amar, your heart, para que vuelvas a and God, enamorarte. Y para que no dudes, porque because God hay wants algo en that nuestro you corazón again fall in love about que a Dios Him. no le agrada, porque It's dice, something porque in aún no your habían heart that God entendido lo didn't de los panes, like por cuanto because estaban they could endurecidos not su corazón. understand what Había un God propósito de did Dios en esa situación. when Y He sabía que su multiplied corazón the no estaba fish in the comprendiendo bread. lo que Dios estaba haciendo. They couldn't understand No what sabía God lo que was estaba doing. pensando. Y endurecido era orgullo e When you incredulidad. are Dios encontró en sus discípulos incredulidad. when you couldn't believe, when you their heart Y si was usted lee, creo que en Mateo, hardness, porque leí, decía, it verdaderamente was strong. es el Hijo de Dios. In Matthew says that the disciple says, Por esos this vientos man is contrarios. the Son's, the No God's pudieron Son. comprender lo que Dios They había couldn't hecho, lo que understand Jesús había what hecho cuando Jesus multiplicó los did panes y los when peces. He multiplied Tal the vez no bread estás comprendiendo lo que and the Dios está fish. haciendo. You couldn't Dios understand what encontró God algo is en tu doing. corazón que no le agradó. God found Te llevó something al in your lugar heart donde and estás, He didn't donde like estoy, it. donde estamos, When you are, para que where I cuando Él am, obre, when para we que cuando are, Él venga, because we want es el to Hijo show de Dios. us that He Para que is the verdaderamente nos God's demos cuenta Son. que aun cuando nuestros pensamientos no son los And we need correctos, to know that no when temáis, our yo soy, thought créeme. is not the right Y uno, thought, no sé we cuánto need le to pasa, pero understand that cuando yo veo que Dios obra, a courage, pesar I de am. que muchas veces fallo, digo, cuán grande sos Dios. Many times I Porque a todos think, nos many pasó, times I ¿no? make mistake, De haberle fallado, and de haberle God always tal come vez and show me His no mercy, agradado por ciertas actitudes y Él aún nos miró con misericordia. and He always Así saw miró a sus us with discípulos. mercy. En And medio de la like this, tempestad, God calmó look el at mar them y les dijo, with tened mercy, ánimo, yo soy, courage. no I temáis. am. Don't Y be Dios viene afraid. a cada uno con esta palabra. God Si comes tu to corazón us estaba endurecido, with this word today. déjame decirte If your que heart vas a is sorprender de lo hard que Dios va a hacer. those days, you Para que will be entiendas que el Rey de Reyes tiene un propósito. you will Para be que entiendas que amazed sus what God pensamientos son más altos going y sus to do. caminos más altos. And Que you need to nosotros miramos understand, en el plano terrenal, and pero you Él need to mira understand that supremo. we are ¿Cuántos seeing dicen just amén? in this world, El but He pastor nos look hablaba hace beyond unos cultos as atrás y nos we hablaba de are Argentina, seeing. hermano. Colombia tembló. Our pastor told Colombia us about tembló. the end of Otra this vez otros world. rumores de terremoto. Hace 2 meses, Again, 2 meses an y medio earthquake decían en las touched redes, this. tenemos un terremoto, otro terremoto. We have ¿Sabe que another hoy yo estaba dando earthquake clases after de un alumno 1 month ya and a half. grande, bueno, no tan grande, joven? I was Y dijo, teaching tengo the miedo. other day, and Yo ahí aproveché one of my la students reunión, says, ¿verdad? I am afraid No about tengas this. miedo, And aceptate you a don't need Dios. to be afraid. Porque You todo need lo que to está seek pasando, God. All the things that is happening a nosotros is los right cristianos in nos the alerta Bible. que To Cristo us viene, that we are que Christian estamos is alert en us. condición para irnos con Él. We need to Y los que no conocen, be sure siempre that we are in the right way to mira go para allá. with Y le God. dije, yo siempre uso esta frase. I always Es loco pensar de que preach todo el mundo with this festeja la Navidad. with this Por words. Jesús. Everybody La celebrate mayoría de las Christmas. personas lo hacen aquí en este país, ¿no? Most No of the creen que people, va a volver. almost all people Es verdad lo que believe Jesucristo va a volver. in the Christmas, but nobody believe Todo lo that que está Jesus pasando will come es again. escrito. And I told to Todo lo him, que está pasando, mi everything hermano, that was está escrito. right, everything Dios is aún nos happening. habla hoy y And nos God dice que is aún telling estamos us dudando, que aún that tenemos we are incredulidad still de have que Él está obrando, hesitate in de our que Él está house, haciendo, in our de que heart, Él that está He is encaminando working, that y que He está is encaminando doing the a su way venida. Todavía to, dudamos, because He is pero dudamos. coming, and Todavía dudamos we de sus still planes. hesitate Todavía dudamos. about Him.
Por eso llevó a sus discípulos a ese lugar. That is the reason, because Pero aún he así take le his dijo, "Tened disciple ánimo, to this yo soy, place, and no he told to temáis. his disciple, Y él va a venir, be va a courage, entrar a tu I barca, am, te don't va be a afraid. sorprender. He will come Pero to no your dudes boat, de que but hay un don't plan de parte de hesitate Dios. that Y que God sus has a planes son plan, perfectos. and his Sus plans are pensamientos son perfect. más altos. Nosotros miramos con los ojos terrenales. We are Pero él seeing está with mirando our el eyes, plan perfecto que but tiene God para is vos, para look mí at y para esta the iglesia. perfect Nosotros plan no that he entendemos ni has for comprendemos sus us, planes, for pero this Dios church. está sentado We en su couldn't trono understand what y God está is mirando. doing. Está mirando esta iglesia, mi hermano. He is looking at the Está mirando church, esta this iglesia porque el church. pastor hace 2 semanas o 10 días nos habló de la venida 10 days de otro ago, terremoto. our pastor ¿Y talked to saben us qué? about the Esta alumna me earthquake. contaba que todos los volcanes del And mundo, this gracias guy a esto told que me está that pasando de los terremotos, all están in this activando. world, Yo the dije, volcans are no lo activating. dije así, no, pero pensé, me da miedo, me dijo eso. Y yo le And dije, his, eso no lo and sabía. my student told Dicen me, que se I am están afraid empezando a about activar this. por los terremotos. Everything, Imagínense, the air is está a las moving puertas, because of Señor, the está a las earthquake. puertas. God is No dudes del plan de Dios. just No dudes que coming. Él va a llegar a tu barca. No dudes Don't que Él tiene un hesitate plan that con he tu is vida. coming. No dejes que la incredulidad endurezca tu corazón. Don't leave Porque hoy that. Dios If viene you y te don't dice, believe in Jesus, tened ánimo. Lo primero que le be dice, tened courage. ánimo. Courage. Iglesia, I hoy Dios nos am. dice a todos nosotros, tened God is ánimo. telling us, Yo soy. courage. No I am. temáis. Don't be ¿Cuántos afraid. reciben esta palabra? How many of ¿Cuántos us, sienten how que many Dios of está you con are vos? receiving this Amén. wealth? ¿Estás cansado? Are you Dios te tired? va a fortalecer. God will ¿No puedes make you pensar strength. claro? You Dios te va a couldn't ayudar. Aún think conociendo tus clearly. pensamientos, Él God tiene un will plan. help you. Y su He plan es has a perfecto. plan, Y and estamos a his la plan is puerta del perfect. cumplimiento. And we are at the door of Así que the en esta noche fearful te of invito a his que te word. pongas de pie y que vayamos a su presencia. Stand up on your foot.